El Instituto Misionero de Antropología IMA, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, se ha propuesto durante los últimos años brindar educación de calidad a los líderes de las comunidades más apartadas y regiones fronterizas de Colombia. Uno de sus programas estrella es la licenciatura a distancia en etnoeducación con énfasis en ciencias sociales, en la que participan 3 etnias representativas de nuestro país: indígenas, afros y mestizos, quienes se reúnen en la ciudad de Medellín durante los meses de junio y diciembre para tejer saberes y compartir experiencias. El objetivo del siguiente podcast es mostrar de manera detallada los conceptos, aprendizajes y prácticas que tienen los maestros en formación antes y durante el curso de procesos de evaluación dirigido por la maestra Ligia Lozano. Los participantes en el siguiente podcast fueron escogidos de manera libre y voluntaria, pertenecientes a etnias distintas, lo cual de antemano genera una dinámica mucho más intercultural. Las preguntas que dieron lugar a estas reflexiones fueron formuladas partiendo de los objetivos trazados en el proyecto de investigación Evaluación de los aprendizajes, una propuesta para mejores prácticas evaluativas de los etnoeducadores del convenio IMA-UPB. Veamos. Antes de iniciar este curso, me di cuenta de algunos errores que cometemos los docentes durante la evaluación. El uno y el más principal diría yo que sería confundir la evaluación con la medición. Bueno, aunque pudimos ver durante el curso que eran conceptos pues relacionados, no eran sinónimos, porque la profe, y lo hablábamos y decíamos que la evaluación entonces solo consistía en poner una calificación o un valor cuantitativo o cualitativo a una acción concreta o algunos fallos o aciertos que hacían los estudiantes. En cambio, que la evaluación consistía en omitir un juicio sobre la calificación que se había obtenido. Entonces, de esta manera, la medición solamente ubicaba a la persona como dentro de unos parámetros, mientras que la evaluación podíamos orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, demostrándoles a ellos qué habían hecho bien y qué habían hecho mal y qué podían ellos mejorar. Bueno, lo segundo concepto que cambió es de juzgar o etiquetar a un alumno mío por el resultado de una medición. Bueno, entonces, si la evaluación tiene por finalidad reflexionar sobre el resultado para poder mejorar, entonces no podíamos utilizar una calificación para valorar ese alumno o esa alumna, que teníamos que tener en cuenta muchos otros valores que influían en ese proceso de aprendizaje o en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como las capacidades que tiene un alumno, la situación emocional, sus aptitudes, sus actitudes. Otro concepto que teníamos de la evaluación y que, vuelvo y repito, lo teníamos errado o lo tenía errado y durante las conversaciones y el proceso que se trabajó dentro del área con la profe Ligia fue que nos hizo caer en cuenta que no era utilizar la evaluación como una amenaza o un castigo. Nosotros que nos proponíamos era castigar los alumnos o nos íbamos a evaluar para mejorar ese aprendizaje. Entonces, teníamos que reflexionar sobre la aplicación de esas técnicas o instrumentos de evaluación que fueran necesarios y con un objetivo muy claro para llegar pues a los muchachos. Bueno, también otro concepto que de verdad fue muy difícil para nosotros y teníamos un concepto errado también de evaluación, era que no elaboramos instrumentos fiables y precisos. Creamos instrumentos con unos criterios o unos indicadores que no eran claros, no eran concisos, no eran específicos y no eran fáciles de observar para nuestros estudiantes. Entonces creamos unos instrumentos de evaluación y no eran lo suficientemente claros. Entonces aprendimos con ella pues a elaborar un mejor instrumento donde lo podíamos utilizar todos y lo podíamos adaptar a cada una de nuestras comunidades, independientemente de si éramos la etnia mestiza, la etnia afro o la etnia indígena. Eh, Ella siempre nos recalcaba que el estudiante al tomar la evaluación en sus manos tenía que tener un instrumento muy claro para él. Se suponía que sí, o todos
afirmamos que elaborábamos un buen instrumento de evaluación de acuerdo a los parámetros y a las características que se pedían, pero, o sea, no era una evaluación aterrizada, no era una evaluación donde se pudiera a ver, ¿cómo les digo? En donde se pudiera no solo calificar a los estudiantes, sino también conocer y valorar ese rendimiento, bueno, para poder orientarlos y guiarlos dentro de ese proceso. Creíamos que tomando los estándares, los DBA, los planes de estudio de nuestras instituciones, estábamos haciendo algo direccionado y no, estábamos, vuelvo y repito, totalmente errados en esas técnicas y en esos instrumentos de evaluación y en ese adecuado análisis, en esa adecuada elaboración y en esa adecuada retroalimentación. O sea, estábamos apuntando solo a medir los estudiantes. Hablar de ello ahora todavía me cuestiona y todavía me surgen esas reflexiones que hicimos de evaluamos para calificar, evaluamos para medir un conocimiento, evaluamos para mejorar el aprendizaje de nuestros adultos, de nuestros alumnos. Bueno, yo diría que la evaluación es una fase que forma parte del proceso de la enseñanza-aprendizaje, vuelvo y repito, y lo cual debe tener una importancia y nosotros los docentes debemos de ser esa persona responsable de darla. Bueno, ¿qué aprendí? En esos interrogantes aprendí a buscar las respuestas realmente de que esos cuestionamientos los estaba haciendo yo durante el aula, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, y para finalizar pues la retroalimentación o la autoevaluación de los estudiantes, que ahí también va implicada la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que también son supremamente importantes. ¿Qué aprendí? Es que a partir de la solución de esas preguntas, aprendí que no solamente hay que hacer una evaluación sumativa, sino hay que hacer una evaluación formativa. Debemos evaluar capacidades, debemos evaluar habilidades, debemos de evaluar competencias. Entonces, siempre creemos que esas destrezas y esas habilidades y esas competencias de los estudiantes no van inmersas dentro de su quehacer y en el de nosotros, ¿cierto? Y que solamente evaluamos con pruebas escritas y solo es listo. Todo es números, todo es letras para ti y te encasillo como estudiante con este puntaje y con esta letra, no, sino que los muchachos a partir de lo que se le imparte en clase y de sus saberes previos, el chico ya sepa que en una evaluación él tenga o tome esas herramientas o esos instrumentos que trae o que tiene y pueda hacer una evaluación amigable, vuelvo y repito, evaluando solo sus competencias, sus habilidades, que listo, que tenemos que tomar los instrumentos que nos da el ministerio, tenemos que tomar instrumentos que nos da la institución educativa. Sí, también lo tenemos que incorporar a la evaluación, pero que no sea una evaluación recargada, que no sea una evaluación donde sea solo para acorchar el estudiante, no, sino que el estudiante se sienta cómodo al decir la palabra evaluación, no que se sienta temeroso, se sienta incómodo, sino que antes los muchachos se sientan en un espacio donde la evaluación se convierta en algo amigable para ellos. Aprendí que la evaluación adquiere un nuevo sentido, que, no es solo la recogida de los datos, sino que para mí es una pieza clave imprescindible para nosotros como docentes, donde se le preste al alumno una ayuda necesaria y que teniendo en cuenta eso se pueda valorar las transformaciones que, esa, que ese estudiante ha venido produciendo. eh, que como profesores tenemos que tener en cuenta entonces la edad, la capacidad, vuelvo y repito, lo que sabe el niño, esas condiciones que trae,
esa preparación también del grupo, porque entonces su entorno también se tiene que tener en cuenta pues para evaluar, no solamente es de la individualidad, sino también desde lo grupal. Bueno, que la evaluación hace que se pueda adaptar esas singularidades de cada estudiante y que la evaluación se convierta en como en una práctica reflexiva y que también nos está invitando a que no solamente hay una variedad de etnias, sino que también tenemos niños con otro tipo de capacidades y que esos también los tenemos pues que tener en cuenta, ¿cierto? Que evaluar no sea una acción esporádica o circunstancial pues ni de nosotros ni de nuestra institución, sino que sea algo que esté siempre presente en nuestra práctica educativa. Importancia es 100%. Es más, este curso al menos se tendría que ver cada intermedio de semestre, ¿cierto? Y ser mucho más amplio en los procesos que se vienen iniciando desde la licenciatura, porque tenemos, o sea, mentalmente los docentes nos tenemos que quitar de la cabeza ese, ese tipo de máscaras que trae la evaluación o que nos enseñaron a nosotros con esos tipos de evaluaciones que se rajaba del temor, del estrés, de que el muchacho ya venía con otro tipo de actitud a la evaluación o a la clase. Entonces, tiene que entenderse que la evaluación no es una medición de productos o de cosas, tiene que entenderse que la evaluación es uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué tiene que ser? Si se va evolucionando nuestro sistema educativo, igual tiene que ir evolucionando esa evaluación y que tiene que ser un poco más reflexiva y no como un control de calidad, sino que se haga un análisis, se haga una toma de decisiones, luego se haga un aprendizaje más significativo. Que no solamente se opte por ese sistema de calificar, sino que todas las veces es importante esas competencias, vuelvo y repito, esas capacidades, esas actitudes, esas aptitudes de nuestros estudiantes, que no solamente es a un termómetro, tenés mucho frío o estás muy caliente, no, o sea, que no se pongan a los estudiantes en los extremos en las evaluaciones, o que se pelea mucho, por ejemplo, en los consejos académicos o en los consejos de las áreas, es que la nota, es que hay que dar una nota, es que hay que encasillar, es que hay que cualificar, es que hay que cuantificar, no, sino que es que la evaluación se vaya convirtiendo no solo en una medición, sino que el muchacho la entienda que solo es para medir su interior, o sea, lo que sabe, pero desde una forma no tan específica, sino más global. Y que vuelvo y repito, este curso se tendría que dar siquiera desde los primeros semestres para que esa concepción de evaluación se vaya cambiando y vaya adquiriendo otro tipo de matices y no ese resultado que se tiene ahora, que tiene que ser un acto obligatorio pues del docente y que eso tiene también consecuencias para el alumno y no solo para el alumno, para uno también. Entonces un muchacho resentido con una nota que, 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 que no es la que él espera, porque hay estudiantes que se preparan para las evaluaciones, pero nosotros los coartamos mucho, los medimos mucho, o sea, les hacemos en un cuadrito de 4x4 y de aquí no te puede salir. O sea, no, el muchacho no está acostumbrado a las preguntas, por ejemplo, abiertas. El muchacho siempre tiene que responder una evaluación, si no, falso, verdadero o complete. No más, a eso nos limitamos los docentes muchas veces en las